Este es un video que no queríamos hacer y ahora explicaremos el porqué con calma. Quizá vieron el video que Entropy for Life hizo sobre uno de nuestros contenidos. Es un breve documental donde entrevistamos al profesor Marco Ragusa sobre su libro El hombre antinatural. En este video, Giacomo Moro asegura haber evidenciado la falta de preparación del profesor Ragusa en ciertos temas del libro. Para concluir, Moro hace lo que define como una reacción científica. Guardamos silencio varios meses, no por falta de palabras, sino porque no nos gusta comunicar de esta manera. Y no queríamos alimentar lo que de manera edulcorada se puede llamar debate, pero que en realidad tendría otro nombre. Nuestro canal fue involucrado en una acusación de la que nos deslindamos por sus formas y contenidos. Es inútil decir que a lo largo de los meses hemos recibido una cantidad enorme de insultos. Tuvimos que cambiar proyectos editoriales. De hecho, teníamos planeada una serie de entrevistas que hemos tenido que cancelar por el momento debido a las obvias consecuencias de lo que ha sucedido. Tras ver que Giacomo Moro publicó otro video sobre el tema, nos vemos obligados a responder para aclarar y devolver algo de verdad a esta lamentable situación. Sabemos que nuestra respuesta alimentará lo que parece un ataque personal más que una crítica científica, pero estamos obligados a hacer las aclaraciones necesarias. El procedimiento al que hace referencia el último video de Moro no tiene nada que ver con el profesor Ragusa, con la ciencia o con teorías de la evolución. Tras ver el último video, esperábamos que Moro mencionara nuestra medida y lo que le cuestionábamos. Atención, no es que esto nos agradara, en cambio Moro hace un video en el que menciona nuevamente al profesor, creando así la confusión de que la medida sea obra de Ragusa, lo cual no es cierto. Incluye un fragmento de una conferencia en internet donde lo acusa de colaborar con alienígenas. Prueba clara. Ragusa sonríe ante la pregunta de una señora del público. Al terminar su largo monólogo, nos preguntamos incrédulos, ¿pero qué tiene que ver todo este discurso sin sentido con lo que pasó? Una vez más fuimos utilizados como instrumento para volver a centrar la atención en Ragusa. Sí, lamentablemente, tomamos nota de esta situación que claramente tiene un propósito específico y volveremos a ello después. Y empecemos desde el principio de toda esta historia. Desde que Entropy for Life publicó su primer video. Ahora, dados los antecedentes, sentimos que debemos hacer una segunda aclaración. Maureto, escucha bien lo que decimos y concéntrate. Todo lo que diremos es nuestra opinión. No tiene nada que ver con ideas, opiniones o hipótesis del profesor Ragusa. El profesor, si así lo desea, responderá como lo considere mejor. ¿Escucharon bien? ¿Todos son testigos? Asumimos la responsabilidad y estamos listos para recitar el por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Cuando se realiza un producto audiovisual, sea cual sea, se identifica el tema, se escribe un argumento que luego evolucionará en tratamiento o guión. En estos primeros elementos está contenido todo lo que tratará el producto que se quiere realizar. Después de esta primera fase se identifica el medio en el que debe transmitirse el producto y el público objetivo al que se quiere dirigir. Después se analiza el costo de realización, la capacidad productiva y más factores. Vamos directo al grano. El tema del video obviamente ya lo conocen. El objetivo era llegar a un público general sin conocimientos previos sobre el tema y publicarlo primero en nuestro canal de YouTube. En preproducción enviamos a un equipo reducido a grabar. Preparado el set, avisamos al profesor sobre cómo haríamos la entrevista, el registro comunicativo y el público objetivo. El profesor se mostró dispuesto a satisfacer nuestra solicitud y en aproximadamente 2 horas y media el equipo grabó la entrevista. A partir de esto se inició la realización del video de 30 minutos. Esta premisa que muchos creen obvia, en realidad no lo es. Esto confirma lo difícil que es comunicar a un público sin competencias específicas, que confunde los formatos audiovisuales. Ahora, claramente el nuestro es un canal de entretenimiento que tiene como línea editorial tratar temas que están en la frontera del conocimiento y tratamos de hacerlo de la manera más racional posible. Además, presentamos los temas que tratamos de una forma que pueda ser digerible para todos y tratamos de hacer nuestros productos amenos. Además, agregamos comentarios y profundizamos en los temas que nos interesan. Para quienes buscan profundizar, solemos incluir las fuentes usadas para el video,
como estudios científicos, libros, entrevistas u otros documentales. En este caso, la fuente era el libro El hombre antinatural. Ya aclarado esto, revisemos la reacción de Moro. El video será largo y se dividirá en dos partes. En la primera parte nos ocuparemos de la reacción de Moro. Varios nos han pedido opinar sobre las críticas al profesor, así que solo daremos nuestra opinión sobre ciertos temas. En la segunda parte aclararemos el asunto legal. Se trata de un video un poco particular también, porque el principal participante en este video es un profesor universitario asociado. El video de Moro empieza de manera emocionante. Moro dice que investigó a fondo las competencias del criminal Ragusa y que quizá enseña en la Universidad de Catania, aunque no lo sabe con certeza. Ha publicado artículos científicos, así que parece ser un profesor de verdad. Aborda ciertos temas, que son todo lo relacionado con los llamados ARN, en particular microARN, ARN circular y los varios mecanismos que tienen un papel regulador dentro de la expresión génica. Moro muestra los artículos publicados por el profesor el último año, pero aclara que no tratan sobre evolución humana ni análisis genéticos. Forma indirecta de decir que no domina el tema es el inicio de una tesis en desarrollo. No tiene publicaciones que tengan que ver de alguna manera con la evolución humana, ni tampoco análisis genéticos relacionados con la evolución humana. Para ser precisos, y como notarán, a Moro le gusta hacerlo. El profesor tiene varias publicaciones sobre evolución génica, es decir, el cambio gradual y continuo de las secuencias genéticas a lo largo del tiempo, mediante mutación, selección natural, deriva genética y migración. Aún hay sorpresas sobre el profesor. Nos dice que tiene malas compañías. Al parecer, ha sido visto conspirando con un tal Mauro Biglino, un personaje peligroso conocido por sus historias. Aún así, sus estudiantes lo consideran buen profesor y en clase parece no mostrar actividades de evangelización alienígena. Ahora nos avisa que pondrá nuestro video y lo veremos completo todos juntos. Entramos en la parte principal del video y destaca la técnica que Moro usa para defender sus razones. El objetivo principal de sus intervenciones no parece ser solo desmentir las hipótesis presentadas en el video, sino también menospreciar la preparación del protagonista del video. La técnica utilizada es muy simple pero de gran eficacia y consiste básicamente en interrumpir a su interlocutor, cortando su discurso. Esta es una técnica común, no es nada especial y la vemos a menudo utilizada en los debates políticos donde dos contendientes se interrumpen mutuamente tratando de no dejar argumentar al adversario o de no dejar que complete una idea. Para lograrlo, suelen introducir nuevos elementos o precisiones, a veces gratuitas, para guiar la discusión hacia temas que apoyan sus tesis. Si esta es la técnica que todos vemos utilizar en estos eventos, la de Moro es parecida, pero distinta en contenido y objetivo. Si durante los debates el objetivo es impedir que el interlocutor pueda argumentar y aportar elementos a favor de su tesis, en el caso del video realizado por Moro, el objetivo es diferente. El propósito, de hecho, no es solo interrumpir al interlocutor en la enunciación de sus tesis. Moro no puede influir en el pensamiento del otro, ya que no debate con una persona, sino con una grabación. El verdadero propósito es entonces otro, crear a su alrededor una imagen de autoridad. ¿Cómo hace esto? Interrumpe la narración del video y comienza como él mismo las define. Precisiones puntillosas. Sí, aquí hay un error, pero está bien, es algo puntilloso. Para quien no sepa qué significa puntilloso, una definición que explica el significado es la de un hombre que fácilmente asume actitudes de obstinación resentida o altanera, por motivos fútiles. Pensemos en la explicación de Hominini, por ejemplo, que Moro considera más precisa en la definición. Inútil para la narración, pero le transmite al oyente la idea de competencia y de un conocimiento profundo de los hechos. El interlocutor del video no lo muestra, ya que su discurso es más sencillo y popular, menos erudito. Pero es normal que sea así, porque el lenguaje utilizado por el profesor y el mismo montaje del video están calibrados en un registro comunicativo totalmente diferente. Quizá ya lo hayan visto, pero si no, los invito a ver mi video de 27 minutos. Las interrupciones, especialmente al inicio, ocurren por otra razón. Se promocionan videos previos de Moro, informando que en ellos todo está explicado con más detalle.
Es un video llamado ¿De dónde venimos? Los últimos 2 millones de años de evolución humana, donde explico lo que sabemos y lo que no sobre el tema. Este tipo de interrupciones tienen dos objetivos claros. El primero, como hemos visto, es crear una imagen de autoridad, cuyo subtexto es: mi interlocutor reduce todo a una frase. Además de lo que les estoy diciendo ahora, que ya es mucho más de lo que han oído, también hice otro video de 30 minutos sobre este tema donde agrego más información. Así que piensen en la diferencia de conocimientos que existe entre yo y la persona que tengo enfrente. El segundo objetivo es claramente el de publicitar su propio canal. Y esto nos lleva a las razones por las que Moro decidió utilizar nuestro video. Y también en este caso las razones son principalmente dos. Según Moro, el primer motivo es que nuestro video superó 500,000 de vistas y miles de interacciones, lo que le permite dirigirse a ese gran público. Al hacer un supuesto video de reacción, es más probable que esto ocurra. El público que vio el video anterior reconocerá la portada del video. Pero no solo eso. El mismo algoritmo de YouTube tenderá a mostrar este video al público que vio el video en nuestro canal. Entonces surgirá la curiosidad de ver los motivos por los que Moro está haciendo este cuestionamiento y se sentirá motivado a hacer clic. Esta técnica es muy conocida, popular entre influencers y genera gran impacto y participación. Porque la pelea, el dissing, como está de moda llamarlo hoy en día, siempre atrae mucho al público. Y poco importa si estamos usando el disfraz de la ciencia. El objetivo es el mismo. Moro lo confirma involuntariamente al justificarse torpemente diciendo que sabe que el profesor escribió un libro, pero no pudo encontrarlo. También escribió un libro, El hombre antinatural. Busqué El hombre antinatural en Amazon y ya no está disponible. Digamos que esta es una excusa un poco improvisada, aparte de que no entendemos por qué el libro tendría que estar en Amazon. Pero si Moro es capaz de buscar en Internet publicaciones y artículos científicos, es difícil creer que de repente sus habilidades para navegar en la red desaparezcan y no pueda encontrar dónde se vende el libro. No necesitas ser experto. El libro se compra fácilmente en la web de la editorial. Nosotros lo adquirimos ahí. En realidad, Moro cuenta con que sus seguidores no van a verificar esta información. Los más atrevidos irán a Amazon y se detendrán ahí. Solo una mínima parte llegará al sitio web de la editorial. Esta, llamémosla una no verdad, resuelve un problema fundamental. Moro cuestiona las hipótesis de un autor que escribió un libro sobre ellas. Pero en vez de usar ese libro, donde habría encontrado todas las hipótesis y referencias para refutar y aclarar dudas, no lo hace. Solo usa una entrevista como referencia. ¿Por qué solo una? ¿Hay muchas en Internet? ¿Por qué eligió la nuestra? Porque si hubiera usado más de una, la idea del video de reacción y sus posibles beneficios habrían desaparecido. Pero no solo eso, quería un resumen del pensamiento de Ragusa. Para su video, necesitaba ese resumen que critica, simplificaciones que reducen ideas complejas a pocas palabras, funcionales para un discurso, pero no exhaustivas. Y la tenía que encontrar ya hecha, no podía hacer él mismo ese resumen, porque si lo hubiera hecho así, no habría podido poner en práctica la técnica de la falta de competencias. Además, hay una gran contradicción en esta operación. Moro no respeta nuestro trabajo y lo dice varias veces. Entonces, ¿por qué usa nuestro trabajo para juzgar al profesor? Quien tenga experiencia sabe que editar video puede reescribir y definir el sentido de un discurso. ¿Por qué de repente Moro confía en nosotros? Para alguien que dice, pues hacer un video de reacción científico, esto es vergonzoso. En primer lugar, porque la está realizando sin siquiera haber leído el trabajo que está a punto de criticar, pero sobre todo porque está confiando en el trabajo de síntesis de alguien a quien no respeta y que incluso considera incapaz. ¿Dónde está el rigor científico aquí? Nada, pero da igual. Sabe que al gran público, más que las objeciones concretas, le gusta el escándalo, y nadie le va a cuestionar eso, o al menos la mayoría no lo hará. Ahora tomemos el caso del bipedismo y la posición erguida. Moro nos aburre durante decenas de minutos con este tema. Da a entender que no se conoce la diferencia entre el bipedismo y la posición erguida y frecuentemente menciona a todos los seres bípedos. Ignora deliberadamente que en el video, por las razones mencionadas, el concepto se simplificó como bipedismo humano completo
frente al animal. El bipedismo completo es una característica única. Si su referencia hubiera sido el libro, nunca habría podido hacer todo esto. En el libro los argumentos son más extensos y profundos, y también hay referencias a varias publicaciones científicas. O si hubiera encontrado elementos para refutar en el libro, todo habría resultado infinitamente más complejo porque habría tenido que contradecir un discurso expuesto en varias páginas de texto y referencias bibliográficas. La palabra pérdida es incorrecta. Solo adelgazamos el pelaje y aún queda algo de vello. Pero está bien, esto es... Aquí inicia con una crítica poco útil al término pérdida. Es más preciso decir adelgazamiento del pelaje, ya que los vellos se afinan y encogen. Sin embargo, Moro después usa pérdida del pelaje y repite esa simplificación durante el video. Esto demuestra, si hacía falta, la inutilidad de su corrección anterior, que parece inofensiva. Busca que el espectador perciba autoridad, no incomprensión. Preparación. Se ha producido algo de pérdida. La pérdida de pelaje, la pérdida del pelaje, el adelgazamiento del pelaje vino después y... La conversación sobre el pelaje continúa, y el profesor afirma que pueden ser múltiples las razones por las que esto haya sucedido. Entre ellas, por ejemplo, está la selección sexual, aunque parece que no le convence mucho esa idea. Aquí interviene de nuevo Moro, ¿y qué hace? Dice que hay varias razones por las que al ser humano se le fue haciendo más ralo el pelaje. Muestra un estudio que ve en la diferenciación de los parásitos que se alojan en la cabeza, en los vellos del cuerpo y en las zonas genitales. Una posibilidad que quizá junto con otras contribuye como posible causa de todo esto. Después de decir esto, él también habla de la posible selección sexual y afirma que esta última hipótesis tampoco lo convence del todo. De la misma manera es verosímil, yo no creo que esa sea la explicación, pero no habría nada de extraño si la pérdida de vello hubiera sido seleccionada por la selección sexual. Otros 10 minutos después estamos en el punto de partida. La conversación no ha avanzado ni un ápice, solo hemos escuchado posibilidades. No puede ser de otra forma ya que no hay certezas sobre el tema. Actualmente solo hay hipótesis y reconstrucciones probables. ¿Y qué hace Moro? Saca el conejo del sombrero mágico que resuelve el debate. Los alienígenas. Entonces los alienígenas, ¿no? Siempre está esto es algo bastante típico. Todo esto sirvió una vez más para alimentar esa percepción de autoridad. Se amplió la conversación, se le añadieron detalles, pero sin aportar elementos que resolvieran la cuestión. Y también se planteó que si dudamos de estas reconstrucciones, solo queda una opción: los alienígenas. Finalmente, después de muchísimos minutos, llegamos a algo más concreto. El video explica cómo la postura erguida y la cabeza grande, características humanas, pueden dificultar la reproducción. En casos específicos como este, pone en peligro durante el parto, y en las fases posteriores no solo la vida del recién nacido, sino también la vida de la propia madre. Ragusa menciona que la muerte de la madre puede afectar la perpetuación de la especie, porque si muere un recién nacido, obviamente se puede tener otro, pero si muere la madre, eso ya no es posible. Cuando el ser prolífico lleva a la muerte no solo del niño, sino también de la madre, es uno de esos aspectos que podría marcar el inicio del infierno. Esto no es invención de Ragusa, es un tema conocido y fascinante que muchos investigadores han cuestionado. El punto central es por qué la selección ha favorecido este rasgo. ¿La ventaja cognitiva de un cerebro grande basta para explicarlo? Un cerebro grande no siempre significa inteligencia. Lo que importa es la cantidad y la calidad de las conexiones neuronales. Si así fuera, animales de cerebro enorme como las ballenas serían muy inteligentes. Volvamos al tema principal. Como mencionamos, hay muchos estudios sobre este tema y la cuestión es ampliamente debatida porque el tema es muy complejo y fascinante. Pero Moro parece tener todo claro. Esta vez usa la técnica de interrupción para profundizar, pero resulta algo incomprensible. Aquí hay un malentendido bastante grande. La idea es más o menos correcta. Prestemos atención a las palabras. Moro no asegura que lo que está diciendo el profesor en ese momento sea correcto, sino más o menos acertado. Aunque el profesor está diciendo algo sobre lo cual es realmente difícil afirmar que no sea verdad, es importante subrayar que no es así. Ragusa siempre está cerca de la verdad revelada, pero no del todo. Para contradecir lo que afirma Ragusa, Moro repite de manera más extensa lo que acaba de decir el profesor.
No queda claro que no es correcto, pero aporta algo interesante. Es cierto, pero debemos entender a qué porcentaje de mortalidad nos referimos. Porque si habláramos de una mortalidad del orden del 1, 2, 3, 4, 5, 10%, entonces, desde un punto de vista realmente evolutivo, efectivamente sería algo muy particular. Aquí Moro empieza con una palabrería que se convierte en la prueba de cómo se quiere manipular la conversación. Solo que esta vez, como veremos, todo sale mal, y el resultado es solo una gran confusión. Es la prueba de que este video de refutación no se sostiene, no por lo que dice, que en este caso parece inexacto, sino por cómo está hecho. Demos un paso atrás para entender mejor. El profesor expone las tesis del libro ante un pequeño equipo, 2 cámaras, luces y un interlocutor que lo presiona. Ragusa improvisa confiando solo en su memoria y habilidades dialécticas, sin forma de verificar si olvida algún detalle. Además, no hay que subestimar el hecho de que para que la entrevista sea efectiva, quien actúa como entrevistador debe al menos intentar poner en aprietos las tesis de quien tiene enfrente. Por lo tanto, podemos afirmar que la situación de Ragusa no es comparable a la situación en la que se encuentra Moro. De hecho, la suya es una situación de comodidad. Está grabando en su estudio. Puede interrumpir la grabación cuando y como quiera. Y puede profundizar y verificar los datos que menciona. Sin embargo, notamos que las cosas no van bien. Moro, siempre buscando interrumpir y contradecir, sostiene que la mortalidad materna no es clave para perpetuar la especie, y para hacerlo cita los datos de la OMS relativos a la mortalidad del continente africano en el año 2020 y afirma que estos serían en promedio 1 de cada 1000. El hecho es que, por más terribles que sean las muertes durante el parto, siguen estando en el orden de magnitud de 1 por cada 1000. Miren, estaba viendo datos de la OMS en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en los países más pobres suele ser menos de 1 muerte por cada 1000 durante los partos. ¿Pero qué demostraría esto? ¿Cómo comparar la mortalidad actual con la de hace 200.000 años? ¿Es un sesgo cognitivo útil para su tesis? Aquí podríamos hacer como Moro, citar el informe de la OMS del sitio del Instituto de Salud. Afirma que entre 2000 y 2020 la mortalidad mundial bajó 34%. Se redujeron de 339 a 223 muertes por cada 100.000 nativos. Para entender mejor la tendencia de mortalidad, podemos citar nuevamente los datos del Instituto Superior de Salud. En 1990 morían 546.000 mujeres al año por parto, casi el doble que las 287.000 de 2020, y eso hace solo 34 años. ¿Qué mortalidad había hace 200.000 años? No lo sabemos con certeza por falta de pruebas históricas, pero hay un dato curioso de la antigua Roma. Varios investigadores han intentado entender qué tipo de mortalidad afectaba a las mujeres durante el parto. No tenemos estimaciones precisas, pero al analizar relatos históricos, crónicas y tradiciones, varios estudiosos han estimado una alta mortalidad. Cada mujer tenía entre 1 y 3% de riesgo de morir en el parto o por complicaciones de lesiones. De esto hablan, por ejemplo, George Duby y Michelle Perrault en Una historia de las mujeres en Occidente, Keith Hopkins en La población del Imperio Romano o Judith P. Hallett en Mujeres Romanas. Esta estimación contradice a Moro, tanto en el número de muertes que era mayor hace décadas, como en la posibilidad de que la especie esté en riesgo por estos eventos. Porque si habláramos de una mortalidad del orden del 1, 2, 3, 4, 5, 10%, entonces, desde un punto de vista realmente evolutivo, efectivamente sería algo muy particular. Aunque entre 1 y 10% hay gran diferencia y sería prudente no dar cifras al azar, es claro que antes la mortalidad era mayor. Leer una novela del siglo XIX o principios del XX bastaba para saberlo, pues mencionan este evento. Sin olvidar que muchos mayores han oído historias de abuelas, tías o conocidas que murieron en el parto o por complicaciones, para mostrar lo común que era esa posibilidad. Ahora, si quisiéramos usar el mismo método que utilizó Moro para deslegitimar las palabras de Ragusa, podríamos apoyarnos en estos datos y resaltar cómo en solo 30 años la mortalidad se ha reducido a la mitad. Podríamos mencionar las estimaciones obtenidas por algunos investigadores
al estudiar documentos y hallazgos de la antigua Roma, pero no lo hacemos porque el tema es mucho más complejo y no se puede reducir solo a esto, sino que hay que considerar muchos otros factores. Lo que podemos decir es que en la antigua Roma la mortalidad debía ser mucho más alta que hoy en día. Por eso es lógico pensar que en la prehistoria era aún mayor. Comparar datos actuales con los de hace 200.000 años no tiene sentido. Moro, por querer contradecir, comete otro error lógico. En los últimos 30 o 40.000 años, la población humana creció constantemente, incluso antes de los hospitales, y aún así, ocasionalmente morían la madre y el niño. La población humana seguía creciendo. Esta afirmación carece de sentido científico, sería como decir que no cuestionamos por qué sale el sol solo porque lo vemos diario. Ahora sabemos que si se hubieran invertido los papeles y nosotros hubiéramos dicho esas frases, Moro habría dedicado al menos 20 minutos a esto. Pero dejemos eso y pasemos al siguiente tema. Finalmente, hace entre 200.000 y 150.000 años surge el Homo en África. Sapiens, hacemos un paréntesis sobre las fechas que Moro cuestiona en el video y lo vinculamos a un nuevo tema. Moro puntualiza, por ejemplo, que nuestra especie apareció antes de las fechas que presentamos en el video. En específico, nosotros escribimos que Homo sapiens aparece en la Tierra hace unos 200.000 años, y Moro puntualiza que existen descubrimientos recientes que remontan este evento hasta hace 300.000 años. Hay un par de problemas. Uno tiene que ver con los tiempos, en el sentido de que incluso aquí ya son dataciones poco actualizadas. Fechas de hace 150.000 o 200.000 años ya no son tan actuales. Por ejemplo, en 2017 salió un estudio famoso. También conocemos el estudio que menciona Moro. Tomamos una decisión conservadora usando datos ciertos e indiscutibles en los que todos estamos de acuerdo. Esto, aunque existen estudios recientes que sitúan más atrás en el tiempo la aparición del ser humano. Este cráneo, prácticamente sapiens, es de hace unos 300.000 años. Para ser precisos, habría que añadir que es cierto que hallazgos fósiles recientes, como los de Jebel Irhoud en Marruecos, pueden sugerir que los primeros ejemplares de Homo sapiens podrían datar de hace unos 300.000 años, pero la datación de 150.000 a 200.000 años que mencionamos se refiere a un concepto diferente e igualmente válido, el de la Eva mitocondrial, que es el ancestro común más reciente del que descienden todos los seres humanos actuales a través de la línea materna. Esta es la página del sitio web de la Trecani, y si vamos a ver, encontramos escrito: la historia de Homo sapiens se remonta a entre 100.000 y 200.000 años atrás, como máximo 300.000, dependiendo de la definición de Homo sapiens que se adopte, y dependiendo de si los varios fósiles que datan de este periodo son considerados los últimos representantes de Homo erectus o los primeros de Homo sapiens. Sin embargo, esta objeción es útil para subrayar un concepto fundamental que abre paso a un nuevo e importante polar de elemento. Un estudio, aunque sea correcto y comprobado, no siempre cambia la opinión de la comunidad científica. Esto requiere tiempo y más estudios para confirmarlo, pero Moro lo sabe bien. Pero la mayoría del público al que se dirige, en cambio, no lo sabe. Sabe que para contradecir algo del video solo necesita encontrar un estudio que diga lo contrario o que apoye su hipótesis. Pero un solo estudio, una sola investigación, por muy correcta que sea, no cambia absolutamente nada en el debate científico. Esta forma de argumentar se llama cherry picking, término en inglés que metafóricamente se refiere a elegir solo las mejores cerezas e ignorar las de menor calidad. Si las cerezas fueran investigaciones, selecciono las que apoyan mi causa y descarto las demás. En la teoría de la evolución, donde abundan las investigaciones, pensemos en el debate sobre la pérdida del pelaje. Disculpen, sobre el adelgazamiento y reducción del vello corporal, existen muchas hipótesis, algunas incluso opuestas, que pueden usarse según la narrativa elegida. Otra importante objeción. Moro la hace cuando Ragusa introduce en el discurso el tema del ADN. Nuestra diferencia con los monos es solo de unos pocos puntos porcentuales. Me da risa la diferencia entre nosotros y los otros monos, aunque al final todos somos monos. Son solo nomenclaturas. Pero las nomenclaturas que menciona Moro son estas. Puedo partir traseros y lleva horas con unos peces. Disculpen por esta pequeña interrupción, pero después de presenciar otra aclaración inútil que persigue siempre el mismo objetivo,
Es inevitable preguntarse si el rigor de la exposición que exige Moro aplica solo para Ragusa, o si Moro disfruta de un pase especial que le permite expresarse como mejor le parezca. La conversación sigue, y el profesor explica lo pequeña que es la diferencia en el ADN que define las peculiaridades humanas. La diferencia entre nosotros y los monos es de solo unos pocos puntos porcentuales, quizá 5% si somos generosos. Este 5% de diferencia se oculta fenotípica, morfológica, funcional y estructuralmente en diferencias abismales. Y entonces, de hecho, siempre ha sido una de las preocupaciones de los estudiosos del genoma, de los genomistas, lograr entender cuáles son los determinantes genéticos que hacen a un hombre y al mono un mono. La atención de los investigadores se ha desplazado hacia otra parte del genoma que se llama ADN basura, es decir, el ADN. La idea es que por años se han estudiado los genes, que son muy similares. La zona se llama ADN basura, pero es un término incorrecto aquí porque si hablamos de áreas no codificantes pero regulatorias, no es correcto llamarlas ADN basura, pero ese es otro tema. Y aquí lo interesante es que hay como un aura de misterio. Hemos visto los genes son muy similares, pero luego si vamos a ver en las zonas no codificantes encontramos enormes diferencias. En este punto no nos queda claro de qué se sorprende. Moro afirma que no entiende lo que quiere decir el profesor, pero al mismo tiempo dice que está equivocado. Al menos eso es lo que parece entenderse, porque él no entenderá lo que afirma el profesor. Pero honestamente nos cuesta trabajo entender qué quiere decir Moro. Y sobre todo, ¿qué es lo que está cuestionando? La mayoría de las diferencias de ADN entre humanos y monos está en la parte no codificante del genoma. La porción no codificante del genoma es el ADN sin información para crear proteínas. ¿Por qué es tan importante? Ante todo, porque muchas de las diferencias que se buscaban entre el hombre y el mono podrían encontrarse ahí. Son numerosos los estudios que lo sugieren, pero hay más, porque es cierto que la mayoría de los genes codificadores de proteínas de nuestra especie los compartimos con los monos. Entonces, desde el punto de vista de las proteínas parece haber mucha diferencia, pero en realidad no es así. Porque si vemos cómo los mismos genes en el hombre y en el mono se activan y desactivan, es decir, cómo se expresan durante el desarrollo embrionario de nuestra especie, comparando con el desarrollo embrionario de los monos, vemos que las diferencias están ahí. Ahí notamos diferencias más evidentes, sobre todo durante el desarrollo cerebral. O sea, en otras palabras, los mismos genes que tiene el mono también están presentes en nuestra especie, pero nosotros los activamos, los hacemos funcionar. Pongámoslo así, de una manera diferente, de una manera más específica, justamente a nivel cerebral durante el desarrollo de este último, también en el adulto, pero sobre todo durante el desarrollo de este último. ¿Qué hace que los genes se activen o desactiven específicamente? Es la porción no codificante del genoma. Probablemente ahí están las explicaciones de nuestra humanidad. Ok, vamos bien, ¿entendieron? La porción no codificante contiene la mayoría de diferencias que generan grandes cambios en la expresión génica y por ello como una... Ok, chicos, esto aplica para todos los animales. O sea, para todos los animales hay enormes diferencias, a veces en las regiones codificantes, pero a veces en las regiones no codificantes y reguladoras. Marco Ragusa está convencido de que las zonas no codificantes, eso que él también estudia en parte, ¿no?, solo existen en el ser humano y en los animales las diferencias entre zonas no codificantes son la norma o existe una intención misteriosa. No entiendo para qué sirve este inciso. Aquí vemos el típico juicio de intenciones y sería interesante saber de dónde saca Moro que Ragusa piensa que esto solo concierne a los humanos. ¿Escucharon al profesor decir eso? El profesor dice que la diferencia entre hombre y simio, aunque tengan genomas parecidos, está también en los genes no codificantes, no solo en los codificantes. Ahí podría estar la verdadera diferencia. Y si comparamos cómo los mismos genes en humanos y simios se activan o desactivan durante el desarrollo embrionario de nuestra especie frente al de los simios, notamos que las verdaderas diferencias están en esto, especialmente durante el desarrollo cerebral. Los humanos y los simios comparten genes, pero los usamos distinto en el desarrollo cerebral. La porción no codificante del ADN controla la activación
o desactivación de estos genes. La realidad que cualquiera puede verificar viendo el video es que Ragusa solo planteó un importante descubrimiento que ocurrió en tiempos recientes. Se ha observado que lo que distingue a los seres vivos no son los genes codificantes, como antes se pensaba. Parece que está más relacionado con las funciones de esa parte del genoma antes considerada inútil y llamada ADN basura o junk ADN. Algunos evolucionistas consideran que el ADN basura prueba los procesos evolutivos ocurridos a lo largo del tiempo. Era quindi considerato de material de desecho. De todos modos, después de aproximadamente una hora, Giacomo Moro nos informa que a partir de este momento comienza la parte más interesante del video. Pero por favor, esta es la parte más interesante de este video, chicos. Aquí se vuelve una locura. Bueno, hasta aquí el video podía ser algo aceptable, pero de aquí en adelante toma un rumbo muy ridículo. ¿Ok? ¿Están listos? En este punto del video, el profesor nos explica cómo el cerebro no está necesariamente diseñado para hacernos criaturas más inteligentes. Debemos verlo como un hardware potente que, sin el sistema operativo adecuado, no aprovecha su potencial. Nuestro cerebro como órgano no, ¿cómo decirlo? No está genéticamente diseñado para hacernos criaturas inteligentes. Más inteligentes, digamos, más inteligentes que el resto del mundo animal. No es así. Es como si fuera un hardware Es como cuando compramos una supercomputadora. Cuando la encendemos nos damos cuenta de que no tiene sistema operativo, así que no nos sirve de nada. Moro interrumpe a Ragusa y aclara que sí hay un sistema operativo, aunque sea más básico, y que esa es su técnica. No es del todo cierto que no haya un sistema operativo. El cerebro no es una tabla rasa, ya tiene algo. Tiene algunas heurísticas, básicamente somos particularmente buenos para reconocer rostros, ya apenas los vemos, tenemos la capacidad de reconocer algunas leyes físicas de manera automática, como si vemos un objeto después de pocos meses de vida, pero incluso si somos prácticamente recién nacidos, básicamente sin haberlo aprendido. Así, digámoslo así. Hay experimentos famosos sobre esto en humanos y polluelos. Muestran que ya tenemos dentro de nosotros, digamos, reglas básicas. Si vemos una piedra moverse, como en horizontal, tendemos de inmediato a... Nos llama la atención porque creemos que alguien la empuja, aunque no sepamos. Las leyes de la física están en nuestras heurísticas. Pero está bien, lo que está diciendo es que nuestro cerebro por sí solo no puede permitirnos tener todas nuestras capacidades cognitivas. Se necesita algo más, se necesita entrenamiento. Al reproducir el video, el profesor dice esto primero. Genéticamente hablando, se activa el sistema operativo en nuestro cerebro, pero es muy básico, muy marginal, que no nos distingue de manera particular del resto del mundo animal. ¿Cuándo nos volvemos tan inteligentes? También en este caso, la interrupción de Moro no sirvió de nada, porque estaban diciendo exactamente lo mismo. Aquí, al interrumpir el discurso, reiteró su técnica y recuerden con qué palabras empezó el discurso. ¿No es del todo cierto? Luego ocurre algo singular. Nuestro video muestra un error tipográfico y aparece un gráfico de otro video. El sol muestra mundos alienígenas. Para Fermi apareció un letrero que decía neuronas. Y la muerte de otras neuronas, todos los ciclos. El sol nos revela increíbles mundialieri. ¿Qué carajos? Bueno, no creo que tenga nada que ver con el tema, pero bueno, está bien. También lo menciona en el último video que publicó hace unos días y se divierte muchísimo. El sol nos revela increíbles mundialieni con cerebro y galaxias dentro, ¿entienden? Este es el contexto, nunca se dice explícitamente, pero el contexto contribuye mucho a convertir esto en una narrativa de este tipo, tanto que la mayoría de los comentarios son sobre eso. ¿Por qué estoy especificando todo esto? Es importante mirarse de frente y no engañarse. Moro tiene toda la razón, lo importante es mirarse a la cara y no engañarse. Así que expliquemos lo que pasó. El editor, al crear la línea de tiempo por error, colocó por error el texto de un gráfico destinado a otro video. Ese letrero se refiere a este video. Explica cómo la curvatura del espacio por la gravedad del Sol actúa como una lente gravitacional para observar planetas fuera del sistema solar a cientos de años luz. Alienígenas solo representa figuradamente la diversidad de mundos que podríamos observar mejor en el futuro. Un tema muy fascinante este letrero que es muy divertido. Moro revela el sesgo cognitivo sobre los alienígenas que sustenta la reacción. Incluso ve constelaciones en la imagen del cerebro.
donde percibe una supuesta conspiración o mensaje subliminal que revela. Lo que le recomendamos a Moro, ya que ha iniciado The Bunker, es que verifique las deducciones que ofrece a su público, porque si esto no ocurre, se corre el riesgo de quedar mal en el mejor de los casos y, en el peor, enfrentar situaciones más graves. ¿Y esto qué relación tiene con Ragusa? El hecho de que un canal también pueda ocuparse de investigar hechos, personajes y teorías al límite del conocimiento. No significa que el entrevistado en un solo trabajo comparta todas las ideas de los videos anteriores. Dejamos a Moro con sus ideas preconcebidas y sus agudas deducciones, pero lo invitamos a ser más cauteloso al expresarlas. Y ahora continuamos con nuestro video. Tras los primeros 2 años de vida, las conexiones entre neuronas se estabilizan cuando los circuitos no se usan. Cuando hay una ausencia de estímulos, estas conexiones interneuronales mueren, también las neuronas. Este fenómeno es aún más extremo en los llamados niños ferales, es decir, niños criados por animales desde pequeños. En ese caso, el estímulo que reciben estos recién nacidos es más bien animal y claramente la formación. El tipo de estímulo es muy bajo y su sistema nervioso central se configura de manera muy primitiva. Ahora, ¿por qué todo esto y qué significa? Hoy en día todo esto nos parece muy evidente, es la base de la pedagogía. Estas cosas que les he dicho lo son. Lo es, lo es. Pero hace cientos de miles de años, ¿qué tipo de estímulos altamente culturales podían dar los padres a los niños? Suponiendo que los padres se encargaran de los niños, sobre todo la madre, así como lo hacen hoy en día. Aquí Moro parece no entender muy bien lo que quiere decir el profesor. El ejemplo de los niños salvajes lleva a pensar que el profesor dice que los niños primitivos vivían igual que ellos. No tiene sentido pensar que los pequeños de nuestra especie o de especies anteriores hayan vivido como los niños salvajes. Como estos individuos que habían sido criados por animales, sí, habían sido criados por otros animales, claro, porque de todas formas éramos animales, pero teníamos una cultura, una cierta transmisión cultural. El profesor no dijo eso. Solo reiteró con un ejemplo que el cerebro necesita estímulos y que sin estímulos culturales puede quedarse en funciones básicas, y que esto no le daría una ventaja significativa respecto a todos los demás animales. Y todo esto está comprobado experimentalmente por los estudios sobre los niños salvajes. El cerebro creó la cultura, pero requiere estímulos culturales para funcionar. Una especie de bucle sin salida. Moro interrumpe de inmediato el discurso del profesor y responde afirmando que no tiene sentido, porque la cultura ha evolucionado con el tiempo y por lo tanto, al principio se compartía lo que se había aprendido. Hubo una coevolución constante. Genes o cerebros, cultura. Entonces, en los australopitecos había algunos aspectos culturales. Las herramientas se hacen y tallan de cierta forma, se comen estas bayas, otras son venenosas. Ten cuidado con los que pueden comerte, otros no. Si sales de día, el león no te va a comer. Y poco a poco las culturas se fueron intensificando a medida que poco a poco crecían los cerebros. Y entonces crecía una dimensión quizá más social en la que también era importante crear grupos. Las dinámicas entre grupos eran particularmente importantes. Cerebros más grandes daban ventajas. Así crecían cerebros y culturas juntas, coevolución de genes, cerebro y cultura. Se sugiere que el profesor no piensa así, aunque si recordamos el inicio, sí lo es. Su argumento reafirma que los primeros estímulos culturales quizá no bastaban para dar ventaja frente al mundo animal en un entorno competitivo y peligroso, no que no existieran. Y en este punto el profesor se pregunta cuándo podemos fechar la cultura, después de haber dicho que no es sencillo hacerlo. Afirma que podríamos indicar un periodo hace alrededor de 4.050.000 años. Moro explota y dice que el profesor no sabe de lo que habla ni entiende la cultura. Y aquí el profesor Marco Ragusa claramente no lo tiene claro, no sabe qué es el concepto de cultura, es decir, la transmisión cultural, de información. Es algo que también existe en otros animales, la cultura. Dante, ¿qué idea tan extraña tiene de la cultura? Moro afirma que los animales también transmiten cultura y da algunos ejemplos. La cultura se transmite entre generaciones y solo se vuelve más compleja.
que luego el nacimiento de la cultura, hace alrededor de 4.050.000 años. Pero ¿quién lo dice? Nadie lo dice. Como mucho, hace alrededor de 4.050.000 años. Encontramos en Europa o en algunas partes de África las primeras, digamos, pruebas de dibujo. La cultura no empezó ahí. Antes se manifestaba con danzas, transmisión de técnicas y desarrollo de herramientas. Nosotros lo tenemos muy claro. Durante 3 millones de años vemos diferentes culturas líticas que con el tiempo cambian. A partir de hace 2 millones de años, esa cultura se transmite de generación en generación. Moro parece haber expuesto la ignorancia del profesor. Regresemos al discurso de Ragusa donde nos detuvimos. Explicaba que la falta de estímulos culturales reduce la eficiencia cerebral. Menciona que hace entre 40 y 50.000 años podríamos haber empezado a mostrar evidencias del uso avanzado del cerebro. Es posible vincular el origen de la cultura a las primeras actividades sociales humanas, pero hace 40.000 años, È quel periodo che solitamente considerado un punto de inflexión en la historia humana, este periodo es tan importante que se le llama el gran salto hacia adelante. En esos años vimos una rápida aceleración de los comportamientos culturales complejos. Surgen las primeras formas de arte rupestre, se crean herramientas de piedra más refinadas y aparecen instrumentos musicales rudimentarios. Los rastros de entierros elaborados, tótems y símbolos indican el desarrollo de capacidades espirituales, probablemente también ligadas a un uso más complejo del lenguaje. Estos hechos están bien documentados y aceptados por la comunidad científica. Esto no implica que todo ocurriera de repente, solo que en este periodo se aceleró el desarrollo de comportamientos culturales complejos y expresiones simbólicas, mostrando mayor uso de nuestras capacidades cognitivas. El profesor hablaba de estas habilidades superiores, ya que ese era el tema de la charla. Lo confirma después al decir que al inicio de nuestra especie, los antepasados tenían un cerebro que no podían usar plenamente. Me imagino a estos primeros representantes de nuestra especie hace 200.000 años. Si queremos ir un poco más atrás, es cierto que tenían esta gran cabeza, pero no tenían, por así decirlo, tenían una versión del software muy baja, así que no podían usarlo. No solo no podían usarlo, sino que también les daba una actitud y una inteligencia que ciertamente no es muy eficiente si lo vemos a nivel global. Este fenómeno es como si la naturaleza hace cientos de miles de años hubiera elegido un órgano que nos traía muchos problemas. Mira lo que comentamos antes. Solo lo habríamos utilizado en todo su potencial cientos de miles de años después. Esto, desde un punto de vista evolutivo, es algo muy extraño porque la naturaleza es muy pragmática en sus cosas. Prefiere el huevo de hoy a la gallina de mañana y la naturaleza no diseña. Cuando ese órgano incluso aumenta tu letalidad, Entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? No puede ser esta la historia. Así que o la historia está equivocada o los alienígenas A o B. A o B. A quanto pare Moro, in modo sfottente, risponde che l'unica soluzione alla questione posta dal professore siano gli alieni. Il professore invece pone sul piatto una delle tante risposte che ufficialmente vengono poste a questo quesito. Aquí se trata de selección sexual. Entonces debemos imaginar que nuestros antiguos antepasados preferían aparearse con personas que tenían una cabeza tan grande, a pesar de que estas personas no eran particularmente más inteligentes que las demás. Moro interrumpe al profesor y dice que no se puede descartar la selección sexual. ¿Qué fuerzas han impulsado el crecimiento cerebral? Existen varias hipótesis. La más probable es la llamada hipótesis del cerebro social, según la cual en un entorno social ser un poco más inteligente que el promedio se ve recompensado, porque te permite precisamente seducir a la hembra. Entonces hay selección sexual, pero también simplemente lograr tener ventajas sobre los demás individuos, ¿no? Convencerlos de ir a la guerra en tu lugar, simplemente... ¿Ser más inteligente se recompensa? Esto es solo una hipótesis, ya que en un entorno social tener más inteligencia no siempre es una ventaja. Pueden valorarse otras cualidades, como en un entorno inseguro, para la supervivencia inmediata. Aunque la inteligencia puede ser útil en el desarrollo de herramientas y técnicas, las habilidades físicas como la fuerza y la resistencia pueden dar una ventaja inmediata para la supervivencia. La capacidad de proteger a la descendencia podría ser más decisiva que la inteligencia,
que debe enfrentarse al contexto ambiental y social y no siempre es determinante. Por otro lado, si hoy miramos a nuestro alrededor, el mundo no parecería estar en manos de los más inteligentes. De todos modos, sigamos adelante. Pero es importante entender que incluso sobre este punto existe un debate. La discusión se traslada a otra peculiaridad del ser humano, la neotenia, ese fenómeno por el cual, incluso en la edad adulta, en una especie permanecen características infantiles. El profesor dice que la neotenia es poco común y da un ejemplo. También en este caso, Moreto hace precisiones y comienza una lista de plantas y animales que presentan rasgos neoténicos, afirmando que la neotenia es muy común en la naturaleza. Busqué Neotenic en Google Scholar para ver cuántos resultados aparecen y salen 11.500 resultados y no se trata de animales domesticados. Aquí hay una discusión sobre las salamandras, aquí se habla de los chimpancés, ¿no? Aquí es sobre humanos, así que perfecto. Aquí dentro de un grupo de plantas, aquí también otro grupo de plantas. Aquí mencionamos otro grupo de líquenes, otro grupo de anfibios y una especie relacionada con el axolote. Moro no menciona que hay varios tipos de neotenias, parciales, completas, facultativas, permanentes, inducibles, obligatorias, permanentes. Meter todo en el mismo saco es una generalización hecha con la intención precisa de crear confusión. En plantas, este fenómeno es similar a la neotenia en humanos, sin embargo, la neotenia es permanente y obligatoria. En el ajolote, la transformación a Paambistoma ocurre al agregar hormonas tiroideas al agua. La discusión sigue y se enfoca en que tanto los animales domesticados como los humanos tienen rasgos neoténicos. Un tema que, como dice el profesor, también conocía Darwin. Se sigue comparando nuestra especie con los neandertales, destacando cómo los sapiens tienen aspectos neoténicos. Y además se añade cómo nuestra especie presenta rasgos típicos de una especie que ha pasado por un proceso de domesticación. El profesor lanza una pregunta provocadora que, a estas alturas de la conversación, cualquiera podría haber planteado: ¿alguien domesticó a nuestra especie? Esta pregunta incómoda se responde con algo bastante complejo de entender y es la autodomesticación. La autodomesticación es una especie de, ¿cómo decirlo?, una reinterpretación de ese fenómeno del que hablábamos antes, o sea, de la selección sexual asociada también a la selección social. Entonces, ¿qué es la selección social? Eso de preferir a un grupo, una tribu, etcétera, aquellos individuos menos agresivos, los más dóciles, los más tranquilos. El profesor explica cómo la sociabilidad y la selección sexual pueden ser una respuesta, es decir, los animales con características más dóciles han sido seleccionados. Y también Moro parecería estar de acuerdo. Y tiene sentido que los animales más prosociales puedan simplemente tener ventajas sobre los más antisociales, simplemente. Pueden lograr cooperar mejor con individuos de la misma especie y así aliarse, y esto puede dar ventajas enormes. Es selección natural. Va en contra de la selección natural. Un patán, uno prepotente, tal vez él parece más fuerte, pero dos individuos más mansos pueden fácilmente causarle problemas a uno más prepotente. Es lógico, puede pasar. Si la mansedumbre se asocia a rasgos como un rostro más achatado, esos genes se difundirán. No suena tan absurdo, ¿verdad? El profesor dice que debemos recordar que no somos tan mansos, ya que somos los únicos animales que hacen la guerra. Moro aprovecha para mostrar que otros animales también hacen la guerra. La aclaración es cierta, muchos animales muestran comportamientos que podemos asimilar perfectamente a la guerra, pero también es cierto que la guerra de la que nosotros, los humanos, somos capaces, gracias a esas habilidades que entendimos que se desarrollaron con el tiempo, tiene características y peculiaridades que la diferencian de la guerra animal. Pero esta reflexión tiene poca importancia en el camino que estamos siguiendo. Es más relevante para nuestra discusión lo que dice Moro poco después. Lo que está en juego es esto de la agresividad, de la guerra, pero no tiene nada que ver con dónde opera la selección social. ¿Dónde puede premiarse a individuos más mansos y más prosociales? Es dentro de los grupos sociales de referencia dentro de la tribu. Una de las características de nuestra especie, pero también de otros monos, es que tenemos muy marcado este mecanismo llamado endogrupo y exogrupo.
particularmente buenos, prosociales y altruistas, altruistas hacia nuestro grupo de referencia, a menudo la familia, pero a veces esto puede extenderse a la tribu. Y luego particularmente agresivos hacia quienes no reconocemos como parte de nuestro grupo social, de los nuestros, en cierto sentido. Piénsenlo un segundo. Cooperación y competencia entre grupos no se excluyen. De hecho, la competencia entre grupos es frecuente. Restringe la cooperación en tu grupo social. Esta hipótesis no considera la competencia interna del grupo y simplifica al restar importancia a sus dinámicas. No se menciona la jerarquía ni la lucha por el liderazgo ni los factores sociales y ambientales que podrían cuestionar esta hipótesis. Desde la escasez de recursos y la competencia sexual, a menudo brutal y física, hasta las presiones ambientales y sociales. Sin embargo, no todos los animales sociales presentan caracteres neoténicos. En este caso, hay hipótesis más o menos acertadas y la neotenia puede deberse a varios factores, no solo a uno. En resumen, los caracteres que los humanos comparten con especies domesticadas pudieron seleccionarse por distintos motivos. Selección sexual, desarrollo cerebral prolongado que impulsa el aprendizaje, adaptación social y cooperación. Estas son algunas hipótesis. Ragusa retoma la conversación tras analizar las hipótesis ortodoxas sobre por qué los humanos presentan rasgos de especies domesticadas. Se cuestiona si esto se debe a un seleccionador. Pero pasa algo raro desde el inicio. Moro atribuye la idea de una intervención alienígena, pero el profesor descarta la idea de la intervención de un seleccionador, porque la considera una teoría marginal que no se puede demostrar. Pero hay algunas posibilidades que podríamos considerar sin tener que recurrir a, digamos, teorías marginales. Se domesticó, fue domesticado de manera inconsciente porque se encontraba cerca o dentro de estructuras cerradas y protegidas. Es una domesticación que implica una domus, por eso se llama domesticación protectora cerrada, es decir, un recinto. Esto ya se ha tratado y es relevante, pero ¿por qué no es así? Si lo vemos desde este punto de vista, todos estos rasgos extraños, bizarros y contrarios a la evolución de nuestra especie podrían contextualizarse, porque seamos honestos, el hecho de no tener vello, el hecho de tener infancias tan prolongadas, el hecho de tener partos tan dolorosos y tan riesgosos. Entonces, si los contextualizamos en un ambiente protegido, cerrado, entonces pueden, por así decirlo, son compatibles con la supervivencia de la especie. Toda esa problemática de estos caracteres que de alguna manera nos ponían en aprietos al enfrentarnos a otras especies, no sé, de presas, de depredadores. Entonces, si imaginamos todo esto dentro de una domus, sea cual sea la domus, de acuerdo, no entro en detalles sobre la domus, entonces sí se pueden desarrollar. Entonces, el profesor está proponiendo la idea de que en un momento específico de la historia, nuestros antepasados se habrían encontrado con un área protegida, a salvo de depredadores y con condiciones favorables. Esto podría explicar cómo las dificultades del parto debido al gran cráneo, los largos cuidados parentales y los caracteres neoténicos no influyeron en su evolución. El profesor dice claramente que el punto de llegada de todo su discurso es este, es decir, las peculiaridades del ser humano podrían explicarse en un área natural protegida y particularmente ventajosa. En un ambiente cerrado esto tiene sentido. En un ambiente cerrado también tiene sentido el parto con atención obstétrica. En un ambiente cerrado, una infancia prolongada es posible y práctica, ya que está protegido y las crías no temen nada. Según yo, así debe interpretarse la domesticación. En cierto punto, quienes nos precedieron, no nuestra especie, la experimentaron. Hablamos de cientos de miles de años atrás, quizá incluso los mismos erectus. Se encontraron por alguna razón en un ambiente cerrado, protegido, dentro del cual pudieron desarrollar adaptaciones que en la naturaleza, en un entorno natural, en contacto con otros animales, nunca se habrían podido desarrollar. Digamos que este es un poco el punto de llegada de todo este discurso, todas estas rarezas, al final, si las tomamos todas individualmente, las metemos en un recinto, porque si digo domus quizás se entienda diferente, ¿no?
Si las ponemos en un recinto, todo tiene más sentido. Después, si me preguntan, ¿qué es este recinto? Pero yo no lo sé, este es un recinto natural, puede ser, no lo sé. La hipótesis de Ragusa plantea muchas dudas, como su compatibilidad con fósiles hallados en África y la posible ubicación de esa área. ¿En qué época pasó todo esto? ¿Cuánto duró? Etcétera. Pero el video termina dejando estas preguntas en suspenso. En el libro se profundiza más en estas cuestiones y se ofrecen más respuestas y detalles, pero, como dijimos al inicio, no somos el profesor y no podemos ni queremos responder las preguntas en su lugar. Solo podemos afirmar que, conociendo la amabilidad del profesor, si hubiera existido interés real en aclarar su hipótesis, él habría aceptado debatir e intercambiar ideas. No entendemos por qué, si Moro sigue al profesor desde hace años, como dice en el video, no lo invitó a su canal para debatir puntos como ha hecho con otros invitados. ¿Por qué no hacerle esas preguntas que tal vez él consideraba importantes o cruciales para desmontar su hipótesis? ¿Qué sentido tuvo cuestionar un registro lingüístico simplificado, algunas imprecisiones y sacar a relucir a los alienígenas fuera de contexto? Habría sido más útil abordar los temas más controvertidos, pero lamentablemente las cosas no salieron así. Empieza algo inquietante tras reiterar que sigue a Ragusa desde hace años y ha investigado sobre él. Investigaciones que solo confirmaron que el profesor es estimado por la comunidad científica y considerado preparado por sus estudiantes. Declara que a pesar de esto se le debe impedir expresar su hipótesis públicamente. En mi opinión, no se debería permitir que un profesor universitario, pagado con nuestros sueldos, ande por Internet. Básicamente, contar estas cosas que en gran parte son falsas, en gran parte no son verdaderas y que seguramente contribuyen a dar una imagen de la evolución humana muy diferente de la que es. Entonces, en mi opinión, esto es algo que debe decirse, debe hacerse. Como todo buen populista, cuando tiene que empezar a incitar a las masas, saca a relucir la cuestión de "y yo pago", la sucia cuestión del dinero para hacer aceptable su idea censora. Pero no se detiene ahí. Lo suyo no es solo una consideración. En este punto propone una llamada a la acción para todos los cataneses. Ustedes verán. Si son de Catania o de algún modo les afecta la presencia de este profesor. Si quieren señalar esto a su universidad, yo no lo haré. Háganlo ustedes, si les interesa. Pero, de hecho, esto es grave. Es grave que haya profesores universitarios que vayan a hacer esto. ¿Por qué Moro lanza la piedra y esconde la mano si quiere castigar al profesor? ¿Por qué no lo hace él? Pudo hacerlo en todo este tiempo. Dice que los seguía. ¿Por qué no lo hizo? No, claramente quiere otra cosa. Quiere el escándalo. Y por eso incita a su público, más de 200,000 personas, a que hagan oír su voz. Que tomen orcas, asedien la Universidad de Catania y griten que el profesor vive de nuestro dinero, por lo que no debe hablar en público de sus ideas. La Universidad de Catania debe actuar ya y el profesor Ragusa debe guardar silencio. No sabemos qué tiene en mente Moro, ni qué tipo de medidas propone, si desea una medida disciplinaria, o si su objetivo es incluso llegar al despido. Pero después de invitar a todos a la acción, Moro abre los brazos y muestra magnanimidad. Dice estar dispuesto a un debate. Pero esta apertura dura solo unos segundos, porque enseguida aclara que no tiene ninguna estima por el profesor, y que la falta de preparación de Ragusa no le preocupa, así que solo podrá hacerlo callar. No tengo problema con el debate. Si el profesor Marco Ragusa quiere un debate público, también estoy dispuesto. Entendieron, el aprecio que le tengo es muy bajo. Además, creo que puedo debatir con él sin problema. También porque las cosas que cuenta, cómo las explica, qué es lo que dice, me parecen demostrablemente equivocadas e incluso en parte ridículas. Por eso no tengo ningún problema. Así que sépanlo, no me hago ningún problema. Moro finaliza el video diciendo: no crean en esa cosa de la domesticación de los alienígenas. Como vimos en este análisis, el profesor nunca mencionó alienígenas. Respondió descartando la idea del seleccionador, pero para Moro no basta. Moro le lee la mente a Ragusa y sigue con los alienígenas. Nada ni nadie le hará cambiar de opinión. Al ver lo que Moro llama una reacción, nos dimos cuenta de que Entropy for Life tomó nuestro video del canal sin herramientas oficiales de YouTube, sin pedir permiso, y lo transmitió completo, sin omitir nada, incluso aquellas partes que no eran útiles para la conversación. Y todo esto lo está usando no tanto para rebatir las hipótesis del profesor, sino para atacar a la persona.
tratando de intimidarlo para impedirle su libertad de expresión, tratando de afectarlo en su vida laboral y profesional, y como consecuencia, también en su vida privada. Sus palabras provocaron que miles comenzaran a insultarlo de inmediato y a burlarse de su trayectoria, de su persona y de su papel como investigador. Incluso lo atacaron por el simple hecho de ser siciliano. ¿Podíamos aceptar todo esto? ¿Podíamos aceptar que nuestro trabajo se convirtiera en un instrumento con estos fines? Bien, todo esto nos llevó a decir que esta no es una simple reacción científica, no es una simple crítica a una hipótesis, pero guarda un rencor ajeno a la ciencia. Al comprender la situación y sus consecuencias, decidimos hacer todo lo posible para detenerlo. Ahora, antes de comenzar la segunda parte del video y explicarles en detalle todas las razones que nos llevaron a recurrir a un abogado y al proceso que fue descrito en el último video publicado por Entropy for Life, permítanos hacer una consideración general que creemos importante y puede aclarar los roles en esta situación. Siempre debemos recordar que cada teoría científica suele volverse un paradigma dominante, lo que a veces limita el avance del conocimiento. Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, explica cómo las teorías se convierten en paradigmas aceptados por la comunidad científica, hasta que surgen anomalías que el paradigma no puede explicar. Esto puede causar una revolución científica y la adopción de nuevos paradigmas. La teoría darwiniana se basa en la selección natural, sexual y las mutaciones genéticas para explicar la evolución. El riesgo es que estas herramientas no sean suficientes o correctas para explicar todas las complejidades de la vida. Si así fuera, podríamos estar en un momento prerevolucionario donde anomalías como el origen de la vida, la conciencia o los saltos evolutivos exigen una teoría más abarcadora. La teoría evolutiva se ha basado principalmente en un enfoque reduccionista. Ha intentado explicar los fenómenos complejos de la vida dividiéndolos en partes más simples: genes, mutaciones, selección, etc. Este enfoque ha sido exitoso, pero también podría representar un límite. Quizás se requiera un enfoque más holístico para entender la complejidad de la evolución, aunque esto solo es una hipótesis. Explico mejor con un ejemplo. Imaginemos un martillo. El problema: todo será un clavo. Las herramientas teóricas pueden hacernos ver la evolución de forma sesgada y crear hipótesis coherentes, pero que quizás no reflejen la verdad profunda. Si usamos herramientas incorrectas o inadecuadas, podemos crear explicaciones creíbles, pero no necesariamente verdaderas. ¿Cómo notamos eso? Cuando un paradigma ya no explica todas las observaciones y anomalías. La ciencia se encuentra ante un momento de crisis, y es en estas fases cuando es indispensable que surjan teorías alternativas que intenten responder mejor a los desafíos que han quedado abiertos. No afirmamos que las hipótesis del profesor Ragusa respondan todas las dudas de la teoría de la evolución, ni que su hipótesis sea correcta. Estamos diciendo otra cosa, y para entender a qué nos referimos, debemos comprender la diferencia que existe entre un investigador científico y un divulgador. La tarea del divulgador es traducir las investigaciones científicas dominantes y aceptadas por la comunidad científica a un lenguaje comprensible y transferir estos conceptos a quienes no tienen las herramientas necesarias para entenderlos. Entre las tareas de un investigador está, en cambio, la de formular hipótesis y preguntas de investigación que pongan en crisis los modelos tradicionales y ponerlas a prueba. Este es el camino que tiene un investigador para hacer nuevos descubrimientos y hacer avanzar el conocimiento: hipotetizar, experimentar y verificar. Posiblemente las hipótesis formuladas y la investigación no den frutos, pero ese error podría de todos modos inspirar a otro investigador que tal vez encuentre una hipótesis más provechosa. El profesor Ragusa estudia diariamente células tumorales y su ADN en genética, y también lo aborda en su libro El hombre antinatural. En El hombre antinatural, Ragusa siempre permanece dentro de una perspectiva darwiniana, pero destaca la existencia de algunos problemas para los cuales es cierto que existen hipótesis que intentan explicarlos. Recuerden el ejemplo del martillo, pero que no son totalmente satisfactorias. Entonces Ragusa hace lo que está acostumbrado a hacer todos los días. Intenta enfocar la cuestión desde otro punto de vista y propone una idea diferente. Esto no tiene relación con alienígenas, ya que la hipótesis del profesor sigue en una perspectiva darwiniana.
que algún partidario de la hipótesis de la intervención alienígena, como el tan citado Mauro Biglino, pueda encontrar útil para sus ideas la hipótesis del profesor, no significa que el profesor comparta todo el pensamiento de Mauro Biglino. Quienes ven nuestros videos recordarán que mencionamos cómo algunos creacionistas ven el Big Bang como prueba de la creación por Dios. ¿La ciencia debía rechazar una teoría solo porque la apoyan los creacionistas? Obviamente no. Pero recuerden, también fue cuestionada y combatida por este motivo. Así que tengamos cuidado cuando nos erigimos como jueces y defensores de la ciencia y al mismo tiempo lanzamos campañas de represión contra el trabajo de un investigador, sobre todo si se trata de un científico que ha demostrado su valor en el ámbito de la investigación científica. Espero que alguien exagere estas palabras, pero confío en su sentido común. Espero que hayamos transmitido el concepto, así cerramos y pasamos a la segunda parte. Volvamos al inicio de la historia. Nos enteramos de la video de reacción de Entropy for Life por los muchos comentarios poco amables que recibimos tras la publicación. Tras ver el video, enviamos un correo amistoso a Entropía por la Vida solicitando contacto con un responsable del canal para discutir temas relacionados con el video realizado. Proporcionamos nuestros datos de contacto, incluido un número telefónico. Nos quedamos esperando una respuesta que nunca llega. Contactamos al responsable del canal por el formulario de comentarios, informándole que enviamos un correo y esperamos respuesta. No recibimos respuesta y además nos banean del canal. En este punto entendemos que por parte de Entropía por la Vida no hay ninguna intención de ponerse en contacto con nosotros. Ni siquiera somos dignos de recibir una explicación del porqué de toda esta operación. Decepcionados por su comportamiento, sobre todo a nivel humano, aquí la ciencia, los alienígenas y la evolución tienen poco que ver. Tomamos nota de que si en la web se muestra seguro y arrogante, en la vida real rechaza incluso una simple llamada telefónica de explicación, o un correo, o un mensaje. Mientras tanto, como si fuera algo completamente normal, tanto nuestro canal como el de Entropy se llenan de insultos, tanto hacia nosotros como hacia el profesor. Tanto el profesor como nosotros somos acusados de cualquier cosa. El profesor claramente recibe los peores insultos, pero también se dice de todo sobre nosotros. Los comentarios más violentos que se escriben en nuestro canal, al principio los borramos y después procedemos a archivarlos. Uno de los comentarios que más nos ha hecho sonreír, pero que refleja la tendencia general, es que nos acusan de haber robado la música del documental de un famoso podcast. Así que estamos en una paradoja. Nosotros pagamos derechos de música, imágenes, equipo y postproducción, pero aún así nos ven como ladrones. Como mencionamos, esto es normal. Cualquiera que conozca cómo funciona la comunicación sabe muy bien que cuando se crean operaciones de este tipo, comienza un boca a boca que lleva al linchamiento en la plaza pública y se termina siendo acusado de toda clase de atrocidades. También aumentan los insultos e insinuaciones hacia el profesor. Notamos con pesar que, aunque invertimos esfuerzos en moderar nuestro canal, siguen apareciendo comentarios fuera de lo permitido. En cambio, notamos que los comentarios que se publican en el canal de Entropy for Life, si son positivos o mínimamente abiertos hacia nosotros, son inmediatamente contrarrestados, de forma a veces agresiva por 4 o 5 seguidores sin saber si son moderadores oficiales, mientras que los comentarios, los negativos, y por negativos me refiero a insinuaciones difamatorias, son tolerados y permanecen ahí sin ser molestados. Entendemos que moderar una página de YouTube con 100,000 vistas en pocas horas no es fácil, pero si publicas un video así, no deberías prever lo que ocurrirá, y si eres mínimamente responsable y no quieres que la situación se salga de control, te organizas para moderar, usas el nombre del canal para calmar las actitudes problemáticas. Pero vimos que eso no sucedió, aunque es curioso que nuestro comentario fue baneado después de pocos minutos, pero mientras tanto muchas otras cosas permanecieron publicadas. De todos modos, después de darnos cuenta de que no recibiríamos ninguna respuesta de Moro o de quien lo represente, hacemos un balance de la situación y analizamos la realidad de las cosas, y la situación que se nos presenta básicamente es esta. Entropy for Life subió completo nuestro contenido a su canal, presentándolo como reacción científica y suponiendo estar protegido por Fair Use. Creemos que en esta operación no hay fundamentos para el Fair Use. Por la forma en que se hizo la operación
y se usó nuestro producto como herramienta para un ataque que no consideramos correcto. Un tercero con quien tenemos una autorización donde declaramos que no haremos las operaciones que hizo el canal de Moro. Tomando en cuenta esta situación, contactamos a nuestro abogado y enviamos un requerimiento form al canal Entropy for Life y considerando que nunca respondió y que no siente la necesidad de dialogar con nosotros, le exigimos que retire nuestro video de su canal en un plazo de 3 días. Si quiere ejercer el derecho de crítica y criticarnos a nosotros o al profesor, es completamente libre de hacerlo, pero no debe utilizar nuestro contenido. Y aquí viene la burla. Moro dice ser víctima de un intento de limitar su libertad de crítica. Pero esto obviamente no es absolutamente cierto porque él rechazó cualquier diálogo con nosotros. Nuestro documental también tiene una entrevista donde Ragusa habla de su libro. Nada más. Si Moro desea criticar las hipótesis de Ragusa, no necesita usar nuestro trabajo. Puede hacerlo de muchas formas, nadie le impide nada. Solo ejercemos nuestro derecho a no permitir el uso completo de nuestro producto. No usar todo nuestro trabajo no afecta su derecho a criticar. Podría haber sido un problema si nosotros hubiéramos tenido una exclusiva absoluta, como por ejemplo declaraciones únicas. Pero como hemos visto, no es este el caso. Y también lo admite Moro cuando afirma que existen muchos otros videos. Además, existe un libro que puede comprar libremente donde encontrará mucho más de lo que se dijo en nuestro video, y si de todas formas quisiera criticar nuestro trabajo, puede hacerlo. Toma pequeños fragmentos, usa técnicas de edición, pero ciertamente no inicia una proyección pública. Pero ojo, también hubo un punto clave que nos hizo ver que su reacción no cumple con fair use y que no podíamos ni podemos tolerar todo esto. Moro usa el fair use para ejercer el derecho de crítica permitido por la ley en ciertos casos y bajo determinadas condiciones. Pero es el mismo Moro quien al final del video afirma que hay que impedir que el profesor hable en Internet, pero no solo eso. Es necesario que la acción del público le genere consecuencias por su libertad de expresión, incluso en su labor como docente universitario. Llegamos a la paradoja de que Moro usa el fair use, permitido por ley para la crítica y opinión, para crear un producto que, según él mismo, busca impedir que otro exprese sus ideas. Esta contradicción lógica nos deja asombrados y se convierte en un motivo más que nos impulsa a actuar por vías legales, además del daño que toda su operación ha causado a nuestro trabajo. No hablaremos de los daños, eso se tratará en las instancias correspondientes. Tampoco subestimamos el llamado a la acción de un público contra una persona. Por experiencia y estadística sabemos que en un público amplio puede haber personas con diversos problemas que pueden reaccionar impredeciblemente. Por lo tanto, decidimos no solo que no queremos que nuestro trabajo sea usado como herramienta de censura de una opinión, sino que también queremos impedir que nuestro trabajo pueda verse involucrado en situaciones que por alguna razón puedan poner en peligro la seguridad del profesor Ragusa. En el último video de Entropy for Life, Moro destacó que nuestro abogado advirtió que si no eliminaba el video, podría enfrentar graves consecuencias, incluyendo la eliminación forzada del video y del canal. Esto es totalmente cierto. Aunque sus palabras parecen una amenaza, realmente no lo son. Solo le advertimos sobre las posibles consecuencias a las que podría enfrentarse, para que estuviera al tanto de la situación. Nuestro objetivo no era afectar su trabajo. Reconocemos el esfuerzo detrás de cada canal y no era nuestra intención. Para informarle de lo que arriesga, el propósito del requerimiento formal, después de todo, es precisamente ese. No quisiste llegar a un acuerdo y no quisiste ponerte en contacto con nosotros. Te señalamos los posibles problemas que puedes enfrentar. Así que no entendemos el motivo de tu sorpresa. ¿Qué esperaba leer? También nos reprocha haber escrito que su canal no iba bien. Pero esto tampoco es una invención nuestra. Dijo que antes estaba decepcionado con el canal, entonces, ¿por qué le molesta esto? Vamos a la famosa sentencia de la semana pasada, aunque en realidad no lo es, pero intentemos explicar. Como mencionamos, optamos primero por un procedimiento de urgencia en lugar de uno ordinario. El procedimiento ordinario puede durar años y tiene 3 instancias. El procedimiento de urgencia se resuelve mucho más rápido, pero no tiene las 3 instancias. Se puede apelar dentro de 14 días después de la decisión del juez
y volver a juicio o proceder con un procedimiento normal. Esto es porque el procedimiento de urgencia carece de carácter definitivo. Es un juicio de un juez sobre un asunto que debe resolverse rápidamente sin esperar los tiempos tradicionales de la justicia, pero que no tiene carácter definitivo. Como saben, el juez rechazó el procedimiento urgente, desestimó nuestras solicitudes y nos ordenó pagar los gastos procesales. Moro obviamente está feliz con este resultado, pero a diferencia de lo que él pueda pensar, nosotros también estamos bastante tranquilos. Sin embargo, nos hizo reír mucho su fantasioso relato sobre el caso judicial, también porque nunca lo vimos durante las audiencias. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos solo con su abogado, que además era un sustituto. Quizá no sea fácil explicar que las hipótesis mencionadas en el documental nunca formaron parte del debate. Nosotros no presentamos ninguna documentación en defensa del contenido del video. Esto porque ese no era el tema del procedimiento y nos sorprendió mucho la definición de extraño escrita por el juez. De hecho, hay que saber que no se nombró a ningún perito, ningún técnico analizó el video y por lo tanto no logramos explicarnos ciertas consideraciones si no es por la propia naturaleza de la medida de urgencia, que preveía un juicio rápido. A diferencia de Moro, estuvimos presentes en las audiencias, también pedimos ser escuchados, pero no se nos permitió hablar por motivos que sinceramente no entendimos. Además, cada audiencia duró menos de 5 minutos, así que imaginen la realidad de los hechos. Detectamos elementos extraños en el decreto del juez. Por ejemplo, se indica que nuestro video no se mostró íntegro, seguramente por sus intervenciones, pero sí se exhibió completo, desde el inicio hasta el final. Hay otros elementos que no detallamos, pues podrían discutirse en futuros procedimientos. De todos modos, la medida fue rechazada, pero lo que aún hoy nos sorprende es la reacción de Moro. Entendemos su entusiasmo y que repita conductas, pero quizá no ha entendido que esto no es una sentencia definitiva. Quizás no ha entendido que nosotros somos libres de hacer valer todavía nuestros derechos, que le estamos reiterando que el video que él tomó sin autorización está causando un daño y limitará el aprovechamiento que podríamos hacer de él. Eso no desaparece si se rechaza una medida de urgencia. Quizá no lo demostramos bien al inicio, pero eso no implica que el problema no exista. No nos arrepentimos de usar parte del presupuesto del canal, ya que siempre lucharemos contra quienes promuevan la censura, pues creemos en la libertad de crítica y expresión. Si para defender este principio imprescindible para una sociedad democrática debemos enfrentar 100 juicios, lo haremos. Porque hoy empezó una campaña para silenciar al profesor Ragusa, mañana podría ser contra alguien más. Reiteramos que la crítica de Moro no es el problema y la ley se lo permite. Estamos abiertos al diálogo y debate e invitamos a no usar esto para luchas ajenas a los hechos. Para todos nuestros suscriptores que siguen el canal, les decimos que pronto retomaremos la programación habitual y continuaremos investigando todos esos temas al límite del conocimiento que tanto nos han apasionado durante estos meses. Gracias a todos por ver este video inusual que nos vimos obligados a hacer.